Vamos a abrir nuestro debate de actualidad en Telemedina Canal 9. Esta semana se cumplen dos efemérides que vamos a tratar. Una de ellas se va a cumplir el próximo jueves y son los 50 años de la muerte de Francisco Franco, 50 años de la muerte del dictador. Y hace 2 días se han cumplido los 2 años desde que se formó este gobierno en la nación. Vamos a tratar los dos temas. Vamos a comenzar presentando a nuestros invitados. Javier Jiménez Écija. Buenas noches, Javier. Buenas noches, Javier. Javier Cuevas. Javier, buenas noches. Buenas noches. Y José Manuel Sánchez. José Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Javier, vamos a comenzar primero por los 50 años de la muerte de Franco. Parece ser que ya era agua pasada, pero ha vuelto otra vez a este molino, ¿no? Parece ser que estamos otra vez en boca con la muerte de Franco y con Franco. Bueno, que creíamos que había pasado, solo podía pensar gente, ¿no? Yo creo que no, que esto no ha pasado nunca. Ten en cuenta que como pasamos, porque es muy difícil, por un lado positivo, como se hizo en España, sin haber ningún conflicto bélico, pasamos de una dictadura a una democracia, pero también por ese mismo motivo, de dictadura a democracia, avalado con el visto bueno de toda la gente, o con mucha gente del régimen anterior, pues hombre, es muy difícil. Y sí, han pasado 50 años, pero es que esta gente ha estado ahí muy parapetada, escondida. Ahora cuando entremos en debate vamos a profundizar un poco la primera impresión, Javier Cuevas, de estos 50 años de la muerte de Franco. ¿Estaba muerto y le hemos puesto otra vez, le hemos dado vida a Franco? Te voy a decir una cosa, yo creo que en estas cámaras y en esta televisión he hablado tanto de la dictadura, que hoy quizás quiero dar un punto de vista diferente, ¿no? No tanto una dictadura, porque yo creo que cualquier persona demócrata tiene que condenar esto, tiene que condenar cualquier tipo de dictadura, porque que te priven de la libertad, en mi cabeza no tiene un entendimiento que alguien te prive de la libertad y que se pueda defender. Y yo espero que esto cuele. Es verdad que hemos dejado la historia, la están intentando reescribir los políticos en vez de los historiadores, y esto tiene un sesgo muy complicado, muy complejo, que quizás es de lo que más me interesa hablar, porque yo creo que la historia es bueno para que no se repita. La historia la tenemos que tener siempre presente, porque como los humanos somos así, que tropezamos tantas veces en la misma piedra, es bueno que verdaderamente miremos atrás y que no se repita. Entonces, quiero hablar un poco de ese fenómeno que pasó para que los españoles llegaran a matarse entre ellos y acabara un dictador en el poder. Pues después profundizaremos, como no. José Manuel, primera intervención. Perdonad, ¿de quién decíais que se había muerto? Francisco Franco. Francisco Franco. ¿Se ha muerto Franco? Españoles. Ahora me entero. Que estamos hablando ahora de que se ha muerto. ¿Cuándo ha sido ahora, recientemente, esto? Pues hace medio siglo, justamente. ¿Medio siglo? Jueves medio siglo. ¿Y quién se acuerda de lo que pasó hace 35 años? ¿Y quién se acuerda de la muerte de su majestad José I? ¿Vosotros os acordáis de cuando murió su majestad José I, rey de España? Quiero decir, se puede hacer un recuerdo histórico de ciertos hechos históricos en cualquier momento. Lo que no se puede es estar machacando sobre la misma piedra continuamente, porque es que esta piedra ya está hecha polvo. Entonces ya estamos machacando sobre polvo de talco. O sea, ya más fino no se puede hacer. A principios de este año, el presidente del gobierno, con mucha pompa, decretó que este iba a ser el gran año de la muerte de Franco. Que iba a haber aquí cosas y actos y no sé qué, innumerables, que es total. Hizo el primero, justo cuando le interesó, en aquel momento que le interesó. La gente se partía de risa por el suelo y desde entonces no volvió a hacer ninguno más, porque claro, es que vamos a ser la risión del mundo. Entonces alguien tiene que poner pie en pared.
Pues ya sabemos que se murió Franco, ¿cuántos años? 50. 50, Medio pues, siglo. Ya verás, José Manuel, cómo va, pasado mañana todos los informativos, las noticias, en todas las televisiones se va a hablar. Nosotros nos adelantamos 2 días a la fecha. Menos mal que nos vamos a acordar que se ha muerto Franco. Entraba yo un poco en lo que no sé si tertulia o debate. Javier. Sí. No, hombre, es normal estas situaciones. Y dices, ¿y por qué? Como dice José Antonio, pero ¿y por qué hablamos de esto? Pues hombre, porque aunque parezca que no solo en España, sino incluso a nivel internacional, se han dado, pues no sé si de 4 o 5 años para acá, unos movimientos de grupos, vamos a decir, radicales, ultras, no solo aquí, hablo a nivel internacional, donde también desde el lado de la democracia parece que no les hemos hecho mucho caso, no les hemos prestado mucha atención, y ahora, en estos momentos, estamos viendo ciertas situaciones pues complicadas, delicadas, y hablamos de Estados Unidos, que ya hablamos de autoritarismos y dictaduras y cosas de estas. Hablamos de Alemania, que fíjate, ahí hubo, que dices, pues esto no puede pasar. Francia, derrotas militares a esos regímenes, ¡pum! Lapidados, como se suele decir. Pues ahí estamos viéndolos otra vez. Si es que estamos viendo otra vez nazismos en Alemania y que te dicen cosas que pueden ganar las elecciones allí, un ultraderechismo ya también en Francia, en Italia, ahí les tenemos gobernando. Claro, pues al final también, pues estas cosas llegan, pues también a España, porque aquí también hay ultras. Aquí el tema, en esos sitios les han derrotado militarmente y estas cosas, en los 3 sitios que he dicho, pero en España no se les derrotó militarmente. Aquí pasamos, lo que he dicho, de una dictadura a una democracia, donde aquí, y lo sabemos todos, aquí los jefes militares se quedaron de franquistas o fascistas a la democracia, se hicieron de hoy para mañana, los policías también. Hombre, si hablamos del famoso Tribunal de Orden Público, hoy Tribunal de Orden Público, al día siguiente estaba en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional. Claro, es que estas cosas, al final he dicho, eso, pero es que esto ha pasado en este país. Lo que pasa es que, oye, se han estado muy escondidos. ¿Cuándo ha empezado esto a saltar o a salir, o a que la gente ya no ha tenido miedo, los que de verdad ideológicamente puedan ser de estas opciones? A raíz de que se han empezado a blanquear y venir gente de fuera, pues hombre, pues aprovechar estas situaciones y les han ido animando, y es un poco lo que nos estamos encontrando en estos momentos, que estamos hablando de sitios de cuidado, como esta gente encima llegue a ciertos sitios, porque conocemos el pasado. Y al final les ves, y aquí en España también, que estamos viendo gente de esa ralea, y yo digo ralea, que, cuidado, las que están montando, utilizando todo tipo de situaciones, desde la inmigración a otras. Javier, parece ser que Écija no ha pasado página entonces. Mira, yo le voy a decir a Écija... página se pasa. Que los te retrotraes cuando ves cosas, no hay duda, dice, que esos que dice creíamos que había pasado. Desgraciadamente para ellos, los que dice Écija, los de la Audiencia y el Tribunal Supremo están todos muertos. Sí, bueno. Quiero decir, el problema no viene por ahí. El problema no viene por ahí. El problema no viene en intentar ahora desprestigiar a los jueces, intentar desprestigiar a los poderes legislativos. El problema que tengo, y que a mí me preocupa más, es el problema de por qué fuimos a una dictadura. Porque fuimos a una dictadura porque llegó un encontronazo a los españoles, unos españoles donde culturalmente no estaban muy preparados, para poner dos bandos que inexorablemente iban a ir a una dictadura, porque no había ninguna salida que no fuera una dictadura. Es lo que la gente no acaba de entender. Porque hubiéramos sido una dictadura fascista o una dictadura populista, comunista, como quería hacer Negrín. En cualquier caso, España hubo un momento en que se vio abocado a una dictadura. Y a mí es lo que me preocupa cuando la gente y en la política
para buscar adeptos, quiere enfrentar a los españoles. A mí me preocupa que el presidente, cuando sale, no es el presidente de todos los españoles y quiere levantar muros. Eso es lo que me preocupa. A mí me preocupa cuando se pierda la razón y se busca partidarios. Porque lo que se quiere es acabar con el pensamiento crítico de la gente. Yo vi a Pérez Reverte y de verdad lo quiero leer porque es que me pareció tan bueno. En el prólogo de Manuel Chávez, y me vais a perdonar que lo lea porque es la puñetera realidad de lo que justamente nadie quiere hablar. Los políticos quieren reescribir la historia, pero desgraciadamente la historia no pasa cuando llegamos a la dictadura. Porque la historia pasa en todo lo que hicieron antes para que no tuviéramos otra opción que ir a una dictadura de cualquiera de los dos lados. Y quiero repetirlo algunas de las frases porque es de Manuel Chávez, que era un republicano convencido, cuando hablaba que el resultado final de esta lucha no me preocupa demasiado. No me interesa gran cosa saber que el futuro dictador de España va a salir de un lado o de otro de las trincheras. Es igual. El hombre fuerte, el caudillo, el triunfador que al final ha de asentar las posaderas en el charco de sangre de mi país y con el cuchillo entre los dientes, puede salir indistintamente de uno u otro lado. Desde luego, no será ninguno de los líderes o caudillos que han provocado con su estupidez y su crueldad monstruosas este gran cataclismo de España. A esos, a todos, absolutamente a todos, los ahoga ya la sangre vertida. No va a salir tampoco de entre nosotros los que nos hemos apartado con miedo y con asco de esta lucha. El hombre que encarnará la España superviviente surgirá merced a esa terrible, ininteligible selección de guerra que hace sucumbir a los mejores. De derechas, de izquierdas, rojo o blanco, es indiferente. No habrá más que una diferencia, un matiz. El de que el nuevo Estado español cuente con la confianza de un grupo de potencias europeas y sea sencillamente tolerado por unos por otros o viceversa. Ni colonia fascista ni avanzada del comunismo, ni tiranía aristocrática ni dictadura del proletariado. En lo interior, un gobierno dictatorial que con las armas en la mano obligará a los españoles a trabajar desesperadamente y a pasar hambre sin rechistar durante 20 años. Ahí se equivocó, fueron 40. Hasta que hayamos pagado la guerra, rojo o blanco, capitán del ejército, comisario político, fascista o comunista, probablemente ninguna de las dos cosas, o ambas a la vez. El comité que nos hará remar a latigazos hasta salir de esta galerna ha de ser igualmente cruel e inhumano. Este era un republicano convencido que sabía que habían llegado, la política había hecho que los españoles llegaran a un extremo de enfrentamiento. Y a mí lo que me preocupa es que la política actual, la política de ahora, lo que busca es el enfrentamiento entre españoles. Y eso siempre que la razón y la crítica no se puede poner en valor y no se puede discutir en mesas aun no estando de acuerdo, es un problema, porque ya hablamos de fe y no de realidad. José Manuel, es que hace mucho que no intervienes y veo que tienes ganas de intervenir. No especialmente. Como se ha visto en la primera intervención, no tengo ningún interés específico en hablar de este tipo, pero por lo que voy oyendo de mis compañeros, ya es un síntoma de cómo va la cosa, ¿no? Porque es cierto que a una dictadura llegamos por un enfrentamiento verdaderamente sanguinario que se produjo durante la República. Luego, yo le recomiendo a los medinenses que lean sobre la Segunda República, que lean. Hay historias publicadas, es más, hay periódicos, hay diarios. O sea, se puede leer la Segunda República día a día y las páginas de los diarios están digitalizadas. Se pueden leer desde el teléfono móvil, ¿no? No hay ningún problema. Busquen en internet, lo van a encontrar, ¿no? Biblioteca Histórica de la Prensa, por ejemplo, y ahí ponemos el periódico, la fecha y tal, podemos leer el día a día de la República Española. La República Española fue un desastre total. Fue una guerra desde el principio encarnizada, de una ideología para tratar de imponerse sobre otra.
a lo largo de toda la República. Y eso dio lugar a la reflexión que acaba de leer Javier de Chávez Nogales. Es decir, da lo mismo quien gane, pero por favor, que corten radicalmente esto, porque si no, no sabemos quién va a ser el que muera mañana, no el que lo pase mal, ni al que le dan 2 tortas, no, no, el que muera mañana. Yo recomiendo leer encarecidamente también, por ejemplo, las crónicas parlamentarias de Josep Pla, por ejemplo, que fue corresponsal de la Veu de Cataluña en Madrid, corresponsal, y él día a día va relatando lo que las Cortes hacen, desde las Cortes Constituyentes de la República hasta que verdaderamente asqueado y amenazado tiene que terminar huyendo de España. Llegado a eso llegó una dictadura, sí, la dictadura del que pudo vencer a sangre y fuego, es decir, del que se quedó sin enemigos porque había exterminado prácticamente al de enfrente, pero exterminado físicamente. Y me da lo mismo que ahora le llamemos dictadura franquista o que lo hubiéramos tenido que llamar dictadura del proletariado, porque hubiéramos estado exactamente en el mismo caso, exactamente en el mismo caso. El tema es que al final, después de 40 años de dictadura, como bien han dicho también mis compañeros al principio, hubo una transición política. Y algo, seguro que la dictadura hizo cosas malísimas, malísimas, pero algo sí debió hacer bien, que debió ser la educación ciudadana. El espíritu nacional, quizá, que se daba en los tal, algo sí debió hacer bien, porque permitió a esa dictadura pasar a una democracia de una forma pacífica y responsable por parte de todas las ideologías políticas. En su momento cada una chilló lo que tenía que chillar, no es que yo no me acordase que cuando murió Franco, porque yo tenía 18 años. Yo he vivido y recuerdo, ya era muy consciente cuando murió Franco. Pero eso nos permitió tener una transición de respeto por el otro, de reconocimiento de ideas distintas, de no tratar de eliminar a nadie por sus ideas, pero sí de debatir con alguien de ideas, por muy equivocadas que unos u otros lo creyesen. Sin embargo, también acabamos de comentar aquí que algo muy mal debemos haber hecho en esta democracia que tenemos, pero algo muy malo, porque el enfrentamiento entre ideas en estos momentos es virulento. Es el no reconocer o el no querer reconocer, no se sabe por qué intereses, el pensamiento de otro. El no poder sentarse en una mesa como aquí estamos sentados y poder hablar, discutir, por lo menos nuestros políticos no lo hacen. Y del insulto por el insulto, del y tú más, o de no negociar ninguna propuesta, no se puede sacar nada bueno para nuestro país. Eso lo vamos a abordar en la segunda parte cuando tratemos los 2 años de actual legislatura nacional. Javier. Sí, hombre, lo que sí que hay que tener y dejar claro, oye, esta dictadura vino, oye, de un golpe de Estado sangriento. O sea, esto no es decir, bueno, de cualquier manera, conflicto bélico, no sé qué, pues, no, un golpe de Estado, programado, que, oye, a día de hoy todavía hay pruebas por ahí, todavía hay pruebas de lo que pasó. Es verdad, un poco echando para atrás, como ha hecho Javier, que es verdad que la República, pues oye, estamos hablando de otras épocas, de otros tiempos, pues había sus dificultades sociales y políticos, no hay duda. Eso pasaba. Pero eso no
tiene que justificar que se llegara a lo que se llegó, con el famoso tema del golpe de Estado. Y es que yo ahora me hago también una imagen, es decir, es que parece, o da la sensación, o me la quiero tomar yo, que tengo todo mi derecho, es decir, es que parece que es que ahora me da la sensación, aunque no, yo no viví esa época y no lo sé, yo por lo leído, de que puede darme la sensación de que se quiere hacer lo mismo, todo este guirigay, todo esto, enfrentamientos políticos, es imposible hablar dos palabras, si no te insultan, si no te dicen de todo, para llegar al mismo fin que se llegó en el 36. Con la disculpa del guirigay, del jaleo, del insulto, del no acuerdo, parece que ese es el fin que se está buscando. Otra vez lo mismo, por parte de los mismos, lógicamente, por parte de los mismos. Y oye, O sea, ¿cree todo esto, ¿cree que yo están creo provocando una posible guerra civil o qué? No, ahora ya las cosas estas ya no se hacen como en aquellas épocas. Ahora ya no lo creo, ¿no? Tenían que montar una muy gorda porque no te la van a permitir fuera. Ahora ya no se dan golpes como estilo intentó, ya sabemos, ¿no? Cierto militar. No hace falta llegar a eso. Ahora mismo es hacer llegar a colectivos importantes de ciertos mensajes, de ciertas opiniones, de ciertos puntos de vista, y creo que todavía en la democracia estas cosas no las hemos, no sé si valorado bien, pero hay que tenerlas en cuenta porque es una opinión mía, lógicamente, Sí. Y llegaba a lo mejor, si puedes a un extremo, puedes a un extremo, pero si lo comparamos de entonces, con todas sus diferencias... Resumiendo, estamos como en el 36 entonces. Hombre, Javier, yo no digo... ahora no es lo mismo, Ahora sería más suave. Ahora, desde las redes te pueden montar... Mira, se están intentando cargar un gobierno, ya que fíjate si es fácil. Javier. Mira, yo creo que la República nace mal desde el momento que nace, cuando no debe nacer, porque la gente se le olvida que la República no se vota, la República sale de unas elecciones municipales donde gana la izquierda y directamente se lanza que ya es una república. Cuando se estaban votando... Que no ganó la izquierda. Bueno, En las elecciones municipales que no ganó la izquierda, que ganó la izquierda en las capitales de provincia. Y ya proclaman la república... Que en aquella época... Bueno, pero en las principales capitales, pues lógicamente. Mira, lógicamente no. Lo que voy a decir es bastante duro ahora. Por eso digo que no es lo mismo. La república nace de unas municipales donde se ganan las capitales, en gran parte de las capitales de provincia, y a partir de ahí, de unas elecciones municipales se proclama una república. Con lo cual ya nace algo que no es democrático. O sea, nace de un golpe casi de Estado. Pero luego nos encontramos con dos... Javier. Bueno, voy a acabar y luego te dejo que me contestes. Yo creo que lo que nos ha enseñado la historia es que el fascismo y el comunismo lo único que va a traer es muerte y dictadura. Y de hecho, si nosotros fuéramos algo empírico y fuéramos físicos, en vez de hablar de política, diríamos, ¿qué es lo que ha pasado en todos los sitios donde ha gobernado el fascismo y el comunismo? Con una diferencia. Los dos crean muerte, te quitan las libertades y siempre hay algunas personas que viven muy bien bajo el yugo de otras que tienen que vivir muy mal. Con la diferencia de que normalmente en el fascismo los datos económicos de los países crecen y en el comunismo ni tan siquiera eso. Pero ninguno es válido porque es desde la privación de libertad. Y yo siempre he dicho que no me vale ningún dato económico si existe una privación de libertad. Pero voy a recordarle a Javier Écija quién era el Partido Socialista en aquella época, ¿no? Y quién era su líder. Su líder y cosas que decía su líder para que hable de la República y de golpe de Estado. Hablamos de personas como el que llevaba el Partido Socialista, Indalecio Prieto, que decía cosas como estas.
Si los socialistas son derrotados en las urnas, irán a la violencia, pues antes que el fascismo preferimos la anarquía y el caos. También dijo cosas como: quiero decirle a las derechas que si triunfamos, colaboraremos con nuestros aliados, pero si triunfan las derechas, nuestra labor habrá de ser doble: colaborar con nuestros aliados dentro de la legalidad, pero tendremos que ir a una guerra civil declarada. Que no digan que nosotros decimos las cosas por decirlas, pero nosotros las vamos a realizar. Otra de sus frases lapidarias: la clase obrera debe adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Atento a esta frase, porque ya desde el primer momento decía que la democracia y el socialismo son dos cosas incompatibles. Y como el que tiene el poder no ha de entregarlo voluntariamente, por eso hay que ir a la revolución. Indalecio Prieto: hágase cargo el proletariado del poder y haga de España lo que España merece. Para ello no debe titubear y si es preciso verter sangre, debemos verterla. Quiero decir, para que veáis qué figuras estaban y si estábamos abocados o no estábamos abocados en la guerra civil. Cuando el líder del Partido Socialista te dice que si no ganamos en las urnas tenemos que dar un golpe de Estado, luego quieran decir que hubo golpe de Estado. Por eso digo muchas veces que España, fuera un fascista o fuera un comunista, iba a haber un golpe de Estado, iba a haber una guerra civil. Pero lo que me preocupa, y con esto acabo, Javier, es los mensajes de conmigo contra mí. Y conmigo contra mí es: no juzgues lo que yo hago, no juzgues mi política, no puedes criticar nada, porque en el momento que me critiques estás contra mí, porque no quiero ciudadanos libres y pensantes, sino quiero adeptos tontos que sigan mis proclamas. Y me da igual de un lado que de otro. Lo que estamos haciendo en este país últimamente, y en parte, hay una parte que dice Javier, que tiene razón, las redes sociales están haciendo mucho daño en ello, es en buscar adeptos y no profundizar en los eslogan que luego no tienen una base ni legal, ni veraz. Y eso puede ser un problema, porque lo que estamos haciendo es: ten fe en mí, y como tienes fe en mí, lo que haga yo, da igual. José Manuel, para cerrar el capítulo de la muerte de Franco, porque vamos a entrar ya de lleno en la segunda parte de la... Sí, pero es interesante tener conciencia clara de por qué llegó el régimen de Franco a España. Porque es que si no parece que esto vino como que lo trajo un extraterrestre, y no es así. Cuando Javier nos decía antes y nos hablaba del golpe de Estado contra la República, se ha acordado del golpe de Estado de 1936. Y el golpe de Estado de 1934, ¿quién lo recuerda? ¿Y el golpe contra la propia República? No, ya, pero no es cuestión. No es cuestión de poner una sonrisa. ¿Sabes? No es cuestión de decir, jaja. No es jaja. Es decir, contra la República Española no solamente dio golpes de Estado los militares de derechas, no solamente eso. Es que el Partido Socialista importó armas por mar desde Portugal para provocar o para dar un verdadero golpe de Estado que triunfó, entre comillas, en Asturias y fue secundado inmediatamente después por Cataluña. ¿Vale? O sea, que fue secundado. Y hubo que reprimir ese golpe de Estado al final a sangre y fuego también. La propia República. Pero nadie quiere ver eso, porque parece que la República solo era buena República si ganaban los de izquierdas. Pero cuando hubo 2 años y pico, en los que ganaron las derechas, y había un gobierno que no pudo ser ni de derechas, que hubo que entregárselo, que las derechas incluso se apartaron para no provocar el enfrentamiento civil y le dieron el poder al señor Lerroux, que teóricamente era al principio empezó siendo un radical de izquierda y terminó siendo liberal. De centro, sí, un liberal de centro. Tuvieron que poner al señor Lerroux, que no tenía mayoría,
para que pudiese gobernar unas elecciones que habían ganado netamente las derechas. Pero es que de esa república nadie se quiere acordar. O sea, nadie. O sea, que hay un velo para tratar de manipular la historia y no tener conciencia plena, porque efectivamente en el 31 entró una república a través de unas elecciones municipales y a través de una fuerza contra el rey que le hizo salir en polvorosa y la toma del poder directamente por la izquierda, Sin elecciones. Después, cuando hubo unas elecciones generales y las ganó la derecha, no le dejaron gobernar, y encima cuando entraron 3 ministros de derechas al gobierno, 3, dieron un golpe de Estado que triunfó en Asturias y apoyado en Cataluña, aunque no terminó triunfando ninguno de los dos, y en otros puntos, o sea, no, eso fue un verdadero golpe de Estado. Y contra ese golpe de Estado, después hay unas otras elecciones que ganan las izquierdas, ganó el Frente Popular, en el que fue tan radical la entrada del gobierno del Frente Popular, tan radical como lo había sido el primer gobierno de Azaña. Yo creo que la figura de Azaña no ha calado todavía entre los españoles, porque el señor Azaña fue presidente de la República, presidente en la parte constituyente, fue presidente de la República, pero fue primer ministro con el Frente Popular. Entonces, no, perdón, lo he dicho al revés, es justo al revés. Fue primer ministro en la parte constituyente y presidente de la República con el Frente Popular, perdón por el lapsus. Pero quiero decir, este tipo de cosas, por eso yo digo, por favor, lean sobre la República y entenderán también por qué vino Franco. Y, por supuesto, cualquier dictadura no es para alabarla en nada, porque coartó cualquier libertad, pero es que la República estaba también coartando la libertad de una gran parte de la población. Vamos a dar una última ronda de un minuto, menos de un minuto, Javier, por si quieres contestar algo de lo que se ha dicho aquí, y luego Cuevas y cerramos con José Manuel. Un minuto, por favor, o menos. Mira, un poco las situaciones de aquellos años, hombre, no es como las que han venido a posteriori. Aquello era más que nada enfrentamientos. Es verdad que se intentaron cosas que no surtieron efecto, pero cuidado por donde iban. Al final era entre ciudadanos, igual, republicanos. Allí era todos republicanos. El problema, que cuando pasó lo que pasó, ahí ya vinieron porque lo que se hizo fue destruir el régimen republicano, el sistema, había que acabar con él. Y es por lo que vino después, o sea, fue una dictadura, se creó, o se generó, para cargarse todo el sistema republicano pues una dictadura fascista. Del otro, habían sido conflictos que habían tenido muy duros, que eso no lo niega nadie, pero vamos a decir, como entre hermanos, por diferencias, claro, es que entre gente de la misma ideología, vamos a decir así, o de la misma conciencia, pero tenían sus diferencias, que eso pasa también ahora en la actualidad. Gente ideológicamente de esto no coincidimos todos al 100%. Cuevas, un minuto para si quieres contestar algo. No, simplemente hay una cosa que está muy clara. No existe república ni democracia, ni existe nada cuando no existe una ley. Y no existía una república realmente, porque al final cuando gana el Frente Popular, la gente se toma toda la justicia por su mano, pero ya no son los paseos por matar, con todo lo grave que es, sino que ya se toman las tierras al asalto, las fábricas al asalto. Incluso el presidente y el propio gobierno estaba escandalizado de la República porque ya no podía controlarla, porque cada uno se tomaba la justicia y la ley por su mano. Entonces no existía realmente una república, ni una democracia, ni existían leyes, ni existía nada, porque luego entre la parte que había ganado el Frente Popular era irreconciliable, y durante la guerra civil se vio que al final acabaron en guerra los anarquistas y los comunistas, si eran totalmente radicales. Es decir, dentro de la guerra civil nadie quiere recordar que hubo otra guerra civil
Y en Cataluña se levantaron los anarquistas contra los comunistas, que fue el gobierno entonces de la República el que lo acabó. Quiero decir, cuando no existe ley, cuando los ciudadanos nos ponen una ley y nos la saltamos y no la queremos cumplir, ya no hay nada que decir. No existe gobierno y no existe nada. José Manuel, cierra Sí. en 30 segundos. Murió Franco, se acabó su régimen, pero hay que recordar que Franco se murió en su cama. ¿Y por qué se murió Franco en su cama? ¿Por qué duró 40 años aquella dictadura? Quiero hacer un apunte, ¿me lo vas a permitir? Sí, claro. Franco tuvo una visión, porque es muy curioso, porque nunca estudiamos por qué un dictador duró tantos años. Y el dictador tuvo unos primeros años muy malos porque metió a los tontos del ejército en el gobierno, que no sabía, para la guerra serían buenos, me imagino, porque era su oficio, pero para el gobierno no era. Entonces es cuando metió al gobierno, es un pequeño detalle, es cuando mete al gobierno de los técnicos, que mete entonces a los de Lopo y Rey, y como no había que votar le hicieron planes de España 14. Pero Franco hizo una cosa muy inteligente para poder mantenerse en el poder, que era crear la burguesía y la clase media, para que hubiera una clase media muy fuerte en España, y entonces no hubiera diferencias, y entonces no tuviera rebeliones. Quizás fue por egoísmo, por lo que fuera, pero apostó por una clase media para que no hubiera revoluciones. Y eso Era la que se te podía ir contra ti, lógicamente. y entonces él apostó mucho porque hubiera una clase media en España muy importante y dejó una base de clase media muy importante, que es lo que le mantuvo 40 años y lo que hizo que muriera en la cama. Perdona. Pues en parte eso era lo que iba yo a explicar. ¿Por qué se mantuvo 40 años el régimen de Franco prácticamente? Es que si no se lo decimos a la gente ya muy adulta que tiene 45, no lo va a entender, porque ellos no vivieron esto. No tienen 45 años, pero no vivieron el régimen de Franco ni por asomo. Entonces, sabemos perfectamente cómo es el régimen de Franco, lo hemos sabido, pero podemos ver algún régimen en la actualidad que es exactamente idéntico al de Franco y que tiene mucho éxito, muchísimo, y es el de la China comunista. Es decir, un Estado organizado en torno a un partido único, con una estructura económica dirigida por el gobierno, pero abierta al capitalismo. Exactamente eso fue la estructura económica del régimen de Franco, ¿no? Exactamente eso, exactamente igual que es la actual China. Y vemos que la actual China se mantiene ahí y progresa mucho. Y el régimen de Franco se mantuvo ahí durante 40 años hasta que murió el dictador y progresó mucho. Pues seguramente que si ustedes tienen más de 50 años les hemos refrescado un poco la memoria. Si tienen menos dirán, ¿y quién era Franco? ¿Quién era Franco que tanto están hablando de él? Segunda parte de la tertulia. Javier, 2 años se cumplen del gobierno, el actual gobierno de la nación. ¿Cómo se valoran estos 2 años? Luego ya profundizamos un poco más, pero una primera valoración de estos 2 años. ¿Estamos mejor que hace 2 años ahora mismo? Hombre, yo que te dudas lo que te voy a decir, yo te voy a decir positiva, lógicamente. Yo soy de lo que soy, lógicamente, del partido que gobierna, positiva. 2 años muy difíciles, muy complicados. Pero bueno, no es una cosa que, oh, vaya cosa que me nos dice, no, la cosa que nos dice no, es una cosa que se sabía que iba a ser difícil y complicado desde el primer día. ¿Qué pasa? Que oyes, ahí está el candidato de mi partido, donde dijo, pues yo tiro para adelante. Voy a ver si consigo convencer a estos señores para que me echen una mano, para que me apoyen y a ver si somos capaces, dentro de la diversidad, las dificultades, las diferencias ideológicas y de cualquier tipo, a ver si somos capaces de ir hacia adelante y sacar lo mejor de este país. Después, digo, positivo, porque también, bueno, pues han dado las situaciones no en todos los sitios, porque la situación por la que estamos pasando en este país no la están pasando otros, ¿no? Es decir, no, es que España anda bien, pero todo el mundo anda bien. Pues no, España anda bien, o muy bien, y gente que han ido muchísimo mejor que nosotros, siempre, ahora están a la cola de nosotros. O sea que algo estarán haciendo bien. Lo
Lo que pasa que después, pues lo que decimos, Luego está la sí. situación política y bueno, y que hablaremos, supongo, en este rato, de las dificultades, y a ver si somos, como tiene intención el presidente del gobierno, de llegar hasta el 2027. Estamos hablando, para Javier Écija, una legislatura, estos 2 años positivos, y estamos mejor justamente que hace 2 años. Javier Cuevas. Javier Écija ha dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia. A ver si convence. Convencer, no comprar. Comprar. Mira, comprar es No, cuando... convencer. No ha convencido yo. Yo le ha pedido un precio, que es la amnistía, y la ha comprado. Herri Batasuna le ha pedido un precio y lo ha comprado. El PNV le ha pedido un precio y lo ha comprado. Ha ido comprando lealtades. Lealtades a costa de unos españoles contra otros. Pero mirad, el problema viene cuando un presidente de gobierno tiene que traicionar todo lo que te ha dicho en campaña. Todo lo que te ha dicho en campaña, 3 días después de repetirlo continuamente. Tenemos un problema. Ahí ya empezamos con un problema. Luego ya... La idea es, me mantengo en el poder independientemente de que sea beneficioso o no sea beneficioso para los españoles. España, y hemos sabido los datos el otro día, España, para que te hagas una idea de cómo está, luego hablaremos de los casos que yo creo que ningún país en el mundo podría tener tantos casos de corrupción y mantener a nadie en el poder. Nadie puede tener a 2 secretarios de organización seguidos, uno en la cárcel y otro que va a ir. Sin que lo sepa el partido, ya no se lo cree nadie. El fiscal general que lo utilices para guerra política, la fontanera del PSOE, que ahora estamos viendo cómo le ha dado un pendrive al secretario del PSOE. Quiero decir, el ambiente es irrespirable. Ningún gobernante en su sano juicio seguiría en el poder porque todo el mundo hubiera convocado elecciones, a no ser que tengas miedo de que tú te puedes defender jurídicamente mejor en el poder que fuera de él. ¿Y cómo está España? Pues mira, el otro día hemos visto que la tasa de pobreza en España ronda el 29,2%, 2,3 millones de menores, y está situado en la más alta de la Unión Europea. Son datos de UNICEF, no son de ningún periódico ni de nadie. Este porcentaje ha crecido con respecto a los años anteriores en la mayor brecha de la historia, de nuestra historia. Aproximadamente 29,2 de los menores de 18 años se encuentran en situación de pobreza. Y España es, a día de hoy, el que tiene la tasa de pobreza más alta de la Unión Europea. Si eso es ir bien, de verdad, yo no sé dónde está mirando la gente. Bueno, ahora tendrá respuesta Javier por parte de Écija, pero antes vamos a escuchar a José Manuel. Pues yo creo que ambos dos tienen la razón. O sea, yo le voy a dar la razón a los dos que han hablado. Como dice uno que está todo muy bien y el gobierno dice que está todo muy bien, pero estará todo muy bien. Si no hay otro remedio, pues esto es lo que hay. Lo decía esta misma mañana viendo un programa de televisión, entrevistaba a Abel Caballero y le decían, pero oiga, ¿usted se cree que se puede gobernar en toda la legislatura sin presupuestos? Y decía, ¿y eso que lo mismo da? Si España va bien, si todo va de maravilla, si aquí suben los salarios, suben los impuestos, sube todo, esto crece, esto tal, que lo mismo da que haya presupuestos que no, pues da lo mismo, claro. Bueno, pues uno tiene la razón. Y luego nos encontramos con la otra realidad, que España en el ranking mundial va perdiendo puestos aceleradamente, que no se industrializa ni mantiene su posición internacional, que al gobierno de España le hacen mucho caso y le aplauden y está muy bien aliado y relacionado internacionalmente, lastimosamente, con toda la escoria del mundo, porque claro, pues bueno, pues es muy sencillo ser aplaudido por Maduro y cosas de estas cosas, ¿no? Pues sí, o por Hamás, o sea, pues venga, ole, qué bien relacionado está el gobierno español, pues sí. Y luego, pues en esa situación estamos, que estamos todos muy bien, que esto es de maravilloso, que el gobierno no se ve impelido a convocar elecciones
por nada de lo que pase, da lo mismo que haya escándalos, que no haya escándalos, que haya presupuestos, que no hayan presupuestos, que se los tumben, que no se los tumben, que quiera saltarse la legalidad constitucional con amnistías que no se le hubieran ocurrido a nadie. Ni a él. Ni a él mismo, antes. claro, no, a nadie del mundo mundial, porque eso es una autoamnistía tal cual, o sea, pero es que en las votaciones, cuando tienes que votar a una cosa que te afecta, lo único que puedes hacer legítimamente es no votar, que voten los demás. Pero es que aquí se han votado el Puigdemont se ha votado su propia amnistía, que es una cosa maravillosa, ¿no? Pero bueno, pues este es nuestro país, que va muy bien, Sí. donde vivimos genial. Javier, ahí tienes corte. Sí. Hombre, vamos a ver. Es que cuando uno se presenta a unas elecciones, tú lo que les pones a los ciudadanos es tu programa. Y tu fin es llegar, por lo menos a alcanzar una mayoría suficiente para poderlo llevar a cabo. Claro, después la realidad, el día H, por no decir el día D, pues te das de cara con la situación, con la realidad, y dices, pues oyes, aquí ahora hay que ver qué se hace. Y ahí está, cuando hay gente valiente y dice, pues yo tiro para adelante. Tiro para adelante. Y lo que ha hecho este gobierno es tirar para adelante. Después, pues vamos a decir, no suerte. Aquí la suerte, muchas veces hablamos de la suerte hay que buscarla. Aquí las situaciones que se están dando económicas, sociales y de todo tipo, y a nivel internacional, es que parece me cago en la leche. Ahora mismo es el político mejor visto a nivel internacional. No voy a decir mundial, que es que decir estas cosas mundial, no sé qué. ¿De dónde saco ese dato? ¿Cómo de dónde saco eso? A nivel europeo, a nivel de los Europeo? países africanos, en Sudamérica, en Norteamérica, en todos los sitios. Pues si no le quiere nadie. El presidente de España. Ole, Ole. Mejor considerado. Sánchez. Pero te la Sánchez. Lo digo yo porque leo. A ver si los que no leéis sois vosotros. Pero A ver si los que no leéis sois vosotros. ¿Qué país? ¿Eh? ¿Qué país? Dime un país que le considere. Un país. Todos. Uno. No, En uno. Europa- en Europa todos. No, perdona. Es que Todos. quiero que me digas uno. Uno. Francia, Alemania, Francia no solo no le considera. Reino Unido. Bueno, luego te lo digo. Bueno, Venga. dilo. Sí, yo te lo digo. Porque vamos a ver que es que Francia Que tiene su- que- ni que le tendrá convoca, su- ni le convoca cuando hay consejos. En Europa ni tan siquiera le convoca. Es un apestado de Europa ahora mismo. Y en América, hombre, en América no digas eso. es un en apestado. Europa, No le han convocado. El tema de Francia y Alemania tienen el famoso eje franco-alemán y no quieren colar a esto. ¿Pero qué dices, Pero hombre? entonces no le si es que considerarán. ahora mismo la palabra del presidente español vale más que la de todos ellos a nivel europeo. Pero vale, ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Digo, Por ¿por los- qué? ¿Por no, qué? lógicamente, Porque lo que dice lo por cumple. claro, no, por los razonamientos, ¿De cuál? sus exposiciones y sus realidades. ¿Pero de cuál? Dime una, que no hables Sus vagar. programas que lleva esto se cumplen, los de los ¿Qué demás programa? no. Pero bueno, pero es que ahora me cago en la leche, vamos a ver cómo está ¿qué Francia, programa? cómo está Italia y cómo está Alemania. ¿Cómo están? ¿Cómo Por encima están? de nosotros, mucho mejor. ¿Pero qué dices, hombre? Todos. Por favor. Todos. Hombre, eso lo decís No, los dije los datos. que tenéis, ya sabes. No, te digo los Ese datos. hay que tumbarle, porque hay gente yo no- que son de tumbar. Pero eso es una opinión. Tumbar o no tumbar es una Lógicamente, opinión. es una opinión que tengo yo. Pero Javier, Claro, lo que alguien cuando hace una proclama de esas saca un dato. Yo sí, por ejemplo, digo que España ahora mismo se está endeudando en los últimos 5 años, más del doble, endeudando más del doble, que vamos a pagar 43.000 millones solamente de intereses. Yo te lo digo con cifras. Yo no digo, es el mejor porque lo digo yo. Y es el que más quieren todos los países de Europa. Y dice, pero si es que no le llaman y están ahora, cuando van a hacer lo de la OTAN, no le quieren porque ha hecho el contrato con Huawei. En América le querrá pues Estados Unidos, que le quiere mucho, seguro Trump, le querrá Milei, le querrán ahora en Chile, le querrán... No, ¿Sabéis dónde le quieren? ¿Sabéis dónde le quieren?
En Venezuela, te voy a decir yo, si es que yo te digo los países, le quiero en Venezuela, en Brasil, ahora mismo y en Marruecos. ¿Por qué? Marruecos, porque es muy manejable y por lo que está haciendo en Marruecos. De hecho, hemos pagado a los españoles parte de la renovación de la flota pesquera marroquí, que no sé por qué lo tenemos que pagar los españoles, pero realmente ahora mismo nuestro presidente a nivel internacional es un don nadie. Ha perdido toda la fuerza que teníamos, toda la fuerza que teníamos internacionalmente. Pero hay otro problema, que no podemos alabar a la gente mentirosa. Mira, aquí ya nos tenemos que comer, porque aquí ha habido dos presidentes seguidos, el señor Mariano Rajoy y el señor Pedro Sánchez, que salieron en las elecciones prometiendo una cosa, tanto Rajoy como Pedro Sánchez, y nada más entrar a gobernar, hicieron la contraria. Y nos tenemos que creer que es que la situación, pues mira, si la situación no te lo permite, vas a elecciones. De dar la voz. Pero eso la opinión tuya. Los dos. Cuando tú entras con un programa y tú ves que vas a hacer justamente lo contrario al programa que tú has entrado, lo lógico es que digas a los españoles, lo siento, pero mi situación real no me permite aplicar este programa. Devuelvo a los españoles la voz y este es el programa real. Eso lo haría cualquier gobierno decente. Yo creo que cualquier gobierno decente, cuando vas a hacer lo contrario que has prometido, y es que encima llevamos dos presidentes así, Javier. El señor Rajoy dijo que iba a bajar los impuestos y los subió más que los que pedía Podemos en aquella época, subió más. Y el señor Pedro Sánchez ha hecho justamente lo contrario de lo que ha dicho. No podemos seguir permitiendo que se haga lo contrario que se promete en campaña por el mero hecho de decir, es que lo que me he encontrado no me lo esperaba. Pues si no te lo esperabas, creas otro programa de gobierno y lo sometes a los españoles y que nos equivoquemos los españoles, no tú. Pero esas situaciones se dan. Claro, ese es el problema. Ese es el problema, tienes toda la razón. Esas situaciones se dan. Es que el todos, problema... Todos. Claro. Todos los presidentes que ha habido, No, todos, no sé si todos, todos. pero si todos, vale, bien. Se dan todos. Incluso por los 3 míos. Vale. Claro. Y los... Pero es que los españoles nos lo tenemos que tragar eso. Eso es lo normal, eso es lo que tenemos que hacer. Terminar aplaudiendo con las orejas, porque el que consigue el poder... El que consigue el poder por los medios que sea ya tiene la razón para hacer lo que se le venga bien. Medios que sean, no, por los votos. No, perdón. Por los votos. Por el votos, poder sí. se alcanza por los votos. Por comprar votos. No, por los votos. No, ¿cómo se llama comprar votos? ¿Cómo Por se los llama votos comprar votos? de los ciudadanos, No, lógicamente. No, de los diputados del Congreso Claro, comprados. pero es que a esos señores, a todos, les han llevado ahí los ciudadanos. A ver, Javier, Lógicamente. no, yo solo te pido una pequeña reflexión, porque Claro, vamos a decir por qué votamos o por qué deberíamos de votar a un político o a otro indistintamente de cada uno. Por lo que creemos que va a hacer y por el programa que va a implementar. ¿No es eso? Tú no votarías a un partido político, independientemente que fuera, que implementara un programa con el que tú no creyeras, ¿no? Igual que yo, igual que el otro. Entonces, si a ti te presentan un programa, independientemente del partido que sea, que no habla de partidos, si a ti te presentan un programa que dicen que van a hacer, dice, yo creo que esto le va a venir bien a España. Tú tienes que entender que eso está muy bien cuando tienes mayoría absoluta. No, pero cuando esa situación no se da y tienes que pactar o acordar cosas, porque a mí hay cosas a lo mejor que se han sacado adelante por acuerdo, no por acuerdo, también por imposición, pero al final es acuerdo. Porque si no quieres, dices que no y tiramos los pies para arriba. Cuando no tienes mayoría absoluta, pues a mí hay cosas a lo mejor de las que han negociado con otros que no me han gustado. Pero es que eso es la política, eso es la realidad. Tienes que no solo vas a sacar lo tuyo y los que te están poniendo y ayudando en el voto, de eso no sacas nada. Javier, a eso no les aprobó nada. A ver, Javier, hay un fallo enorme. Te voy a decir el fallo enorme que hay en tu discurso. Y el fallo enorme que creo que hay en tu discurso es que cuando un político pacta con otro, no puede sacar todo lo que quiere, pero saca parte de su programa. No saca una cosa contraria a su programa. Esa es la gran diferencia. Tú pactas y no puedes llevar a cabo todo tu programa, pero pactas para sacar parte de tu programa, pero no para sacar lo contrario a lo que llevas en el programa. Esa es la gran diferencia del matiz y es donde se cae tu discurso. El discurso, cuando se ha pactado y se sigue pactando en todos los entes regionales, locales, es para sacar parte de tu programa, no para sacar cosas contrarias a lo que tú habías planteado a los españoles, a los castellanos, a los medinenses, a quien sea, dependiendo del...
Tú tienes que pactar para sacar parte de tu programa. Y sabemos que cuando no tienes mayoría absoluta, a lo mejor no puedes implementar todo. Y tienes que conformarte con sacar una parte, pero no sacar la contraria. Tú no pactas para sacar cosas contrarias al objeto prometido. Pues lo mismo tienes que sacar para adelante cosas que no te gustan, pero casi vamos a decir, estás obligado por la otra parte, porque la otra parte también quiere sus cosas. Y en cosas de esas, no has coincidido, no coincides. Has tenido tus polémicas, tus discusiones políticas en campañas y en todos los entes, en todos los organismos, pero cuando llega el momento de dar para adelante y decir, bueno, ¿y ahora qué? Oye, pues yo necesito esto, porque también es verdad, hablamos, hay grupos nacionales, pero es verdad que estamos también, pues el gobierno está arropado o apoyado en partidos territoriales. Claro, bueno, claro, joder. José Bueno, Manuel. y eso no cuenta. Sí, O sea, cuenta, tú sí. quieres que te den los votos, No. todos los votos de ellos, Oye, ten en cuenta que ahí pues digo un poco como el ejemplo, el tema de la amnistía, estas cosas. Pues claro que no lo lleva Sánchez. ¿Por qué? Porque él se creía que iba a ganar y la amnistía no la tenía ni en pantalla. Claro, cuando se ha encontrado y le han dicho, esto, por la situación que se había dado políticamente, ¿no?, en la anterior legislatura, y que tú ahora te la comes. La tienes y ahora, a ver, lidia con ello. Y ha dicho, pues bueno, considero que no es inconstitucional, patatí, no sé qué, estas cosas, y tiro para adelante. Vamos a escuchar. Aunque no esto, pero tiro para adelante. A José Bueno, Manuel. Sí. ahora parece que van por el camino de darle la razón. José Manuel. Pues la verdad es que si toda la política de nuestro país se decide en yo conseguir los votos de una investidura parlamentaria y soy el presidente, lo cual es perfectamente legal y legítimo, Okay. si toda la política del país tiene que basarse en eso, muy mal nos va a ir a España. Si mañana cualquier otro partido de cualquier otro signo consigue una investidura y nos lo tenemos que tragar, pierda o no pierda apoyos parlamentarios, y nos lo tenemos que tragar con o sin presupuestos, y nos tenemos que tragar una determinada política internacional que es totalmente contraria a la que se ha venido desarrollando institucionalmente por España y por distintos partidos, por ejemplo, el Sáhara, por ejemplo, aguas territoriales de Canarias y cosas por el estilo, pues entonces, si es lo que hay y nos lo tenemos que tragar, pues eso, pues lo digamos, franco, y nos lo tragamos durante 40 años. Es que eso es gobernar de espaldas al pueblo, solamente porque tengas unas Cortes Generales que te aplaudan. A Franco le aplaudían, pero todos, no había ninguno que no se quedase sin aplaudir. Javier. Simplemente creo que tenemos un presidente que no es de todos los españoles. Para mí es mi presidente porque aceptaré siempre que gane las elecciones, pero desde el momento en que quiere levantar un muro para luchar contra los que no piensen como él, ya no está ejerciendo de presidente. Porque aquí normalmente un presidente, primero, esta presidencia tiene un problema, que en las Cortes tú no puedes gobernar contra los otros dos poderes legislativos, porque es que aquí hablamos del gobierno, pero el gobierno es solo uno de los poderes. Tú no puedes gobernar contra la Cámara. Tú, si no tienes presupuesto, te tienes que ir sin la Cámara, porque el poder legislativo queda desvirtuado. Y aquí lo que están haciendo es, desde el poder ejecutivo, que es el gobierno, desvirtuar el poder legislativo diciendo voy a gobernar sin la Cámara, es decir, voy a gobernar sin un poder, intentando defenestrar el otro poder, que es el ejecutivo, que son los jueces, intentando decir que los jueces no les elige nadie, como si a los jueces hubiera que elegirles y no hubieran que estudiar, tuvieran que estudiar una carrera. Pero mirar, es que el problema de los muros, el de querer enfrentar, como ya no existe esta guerra del proletariado como existía antes, ahora lo que queremos hacer es enfrentar a los españoles porque sí, a los propietarios contra los inquilinos, a los heterosexuales contra los homosexuales, Volverá. La guerra del proletariado lamentablemente volverá. Y luego el problema, yo voy a decir una cosa que a lo mejor es difícil de captar y espero poder explicarla bien para que la gente sea capaz de captarlo. Y luego es la política del engañatontos.
En la política del engañatontos de lo que vamos a hacer es trabajar menos y vamos a quitar media hora de trabajo para que cobrar lo mismo. Bueno, pues mire usted, pues vamos una hora a trabajar solo y que nos paguen 5 veces más. Si el problema es este, hágalo así. ¿Cuál es el problema? Que la gente al final venden, es que hemos reducido la jornada laboral y hemos subido el salario mínimo. Mira, es que al final tú, por decreto, si lo haces esto, lo único que estás haciendo es empobreciendo a la población. De ahí vienen los índices de pobreza. Mire, le voy a explicar por qué. Si tú tienes un panadero, y le voy a poner este ejemplo, si tú tienes al señor Ribón que hace pan y la barra te la cobra 1 euro, si todos esos trabajadores trabajan media hora menos, a lo mejor tiene que coger un hombre más para hacer el pan, entonces el pan vale 1,10. Tú vas a tener el mismo dinero, pero la barra va a ser más cara. Cada derecho que tú das a alguien, porque es que lo que no entiende, cada derecho que tú das a alguien, alguien lo paga. Alguien va a pagarlo. Incluso tú, cuando la gente está viendo los precios disparados en los supermercados, dices que los precios se disparan. No, porque cada vez que damos un derecho, alguien lo está pagando. Sube. Y entonces lo que estamos haciendo es empobreciendo a la gente. Y se están lanzando proclamas, es que hemos subido el salario mínimo. Bueno, pues al final si sube el salario mínimo, suben los bienes. Si tú trabajas menos, baja la productividad. Con lo cual, al final, cada día tú tienes el mismo dinero, pero cada día eres más pobre. Y la gente no se está dando cuenta de esta realidad. Porque se está gobernando no con datos económicos y macroeconómicos, como verdaderamente tendría que hacerlo, sino que aquí se va pasando día tras día. Y si hay un escándalo, y desgraciadamente este presidente tiene todos los escándalos del mundo, recordemos que este presidente entra en una moción de censura contra la corrupción, porque un juez había dicho que al PP, a título lucrativo, se había beneficiado. Y este señor tiene a la mujer, al hermano, al fiscal general, a 2 secretarios. Ahora nos enteramos de que tenía una trama de corrupción con fontaneros para intentar chantajear. Mira, esto no lo soportaría en ningún país de Europa. Cuando alguien, hay que recordar por qué dimitió el primer ministro de Portugal. Y no era nada político, era una cosa, pero él entendía que hay una figura, que es el presidente del gobierno, que no puede tener este tipo de cosas. Entonces, a mí me parece que tenemos que empezar a entender que el mantenerse en el poder por mantenerse en el poder y el tener tanto miedo como tienen los políticos en general a darle a los ciudadanos voz, porque es miedo. Es decir, porque además dicen, es que si le doy voz a los ciudadanos, lo mismo entra otra fuerza política que no me guste, que pueda hacer daño. Pero estás decidiendo por nosotros. Este es el principio de la dictadura, es decir, como vosotros no sabéis pensar, ya pienso yo, y por eso no os doy voz, porque no estáis preparados. Javier, hablando de pensar, he preguntado a la inteligencia artificial, ¿está mejor España que hace 2 años? Y la respuesta es sí. España está mejor que hace 2 años, habiendo sido nombrada por The Economist la economía avanzada con mayor crecimiento del mundo en el año 2024 y recuperando el nivel del Producto Interior Bruto pandemia antes. El crecimiento ha sido impulsado por el auge del turismo, el sector servicios y el flujo migratorio, aunque la deuda pública sigue siendo alta. La inteligencia artificial. Javier, no lo digo. Te lo digo yo. He preguntado a la inteligencia artificial. El 62% de las inversiones españolas no viene por la propia inversión, viene directamente de deuda. Es como si tú tienes un restaurante y cuando llenas 3 mesas tienes 50 mesas, llenas 4 y las otras las compras tú, metes a gente que no te paga y lo haces con deuda, pides deuda, los tíos pagan y vas haciendo caja. Está inflado artificialmente y todos los economistas lo saben. Todos los economistas saben que está inflado artificialmente y que nosotros estamos recuperando los datos, somos los últimos en recuperarnos de toda Europa para coger el mismo pic que antes del COVID. Hemos sido el último país de Europa en recuperarlo. Pues eso es ahora, el crecimiento también, lo que tienes que entender, Javier, es que mira, cuando tú bajas, tienes un valor de 10 y baja hasta 2, baja el 80%, pero de 2 pasa a 4 y tú ese año creces el 100%. ¿Qué es mejor? He bajado un año el 80% y el otro año he crecido el 100%. ¿Dónde estamos mejor? ¿Cuando valía 4 o cuando valía 10? Quiero decir que hay que entender la economía. Hay que entender la economía. Claro, es que no es fácil. Hay que entender la economía. Es fácil, es fácil. Mira, es muy fácil entender por qué sube el Producto Interior Bruto cuando tenemos una inflación del 3%.
Así de sencillo. Es fácil enterarse por qué sube el Producto Interior Bruto si está aumentando la población española vía inmigración. Es fácil entenderlo. La gente come. Es fácil entenderlo que el turismo va muy bien y factura mucho porque cada habitación del hotel vale ahora el doble de lo que valía hace 3 años. Está prohibitivo. El doble. Luego, ¿cómo no va a subir el Producto Interior Bruto? Eso no quiere decir ni que suban las habitaciones de hotel, ni que se haya aumentado como tal el negocio del turismo. Han subido los precios. Así puedes seguir diciendo que yo vendo más, yo produzco más, pero no. Si tú alquilas una habitación de un hotel, antes la alquilabas a 70 y ahora la tienes que alquilar a 140, ¿vale? Tú sigues produciendo lo mismo, una habitación de hotel, pero sí, tu Producto Interior Bruto ha subido al doble. Javier. Sí, vamos a ver. Hombre, pues yo me alegro, lo había leído, lo del The Economist, lo había leído, pero salvo que haya cambiado de ayer para hoy, ese muy rojo no es, eso ya te digo, o sea que esa valoración, bien, pero rojo no es, o de izquierda vamos a decir. Vamos a ver, hay un tema, y claro que al final dices, ¿por qué? Lógicamente, de gestión. Ten en cuenta que fíjate con la que pues, se ha encontrado, es verdad, no hablamos de estos 2 años, pero lógicamente tienes que echarte también hacia atrás, porque esto viene sí del 2023, pero se viene arrastrando de los años anteriores, lógicamente, donde hubo una pandemia, que fíjate a dónde nos metimos, que no nos habíamos recuperado, porque en la anterior crisis España fue muy perjudicada, y nos costó, me cago en la leche, recuperarnos y llegar, y cuando llegamos, me cago en la leche, nos vino la pandemia, y fíjate, pero también hicimos una cosa que otros no lo hicieron, y es apostar. Diciendo, no nos va a pasar lo que nos pasó la otra vez. Y hostia, fíjate a dónde, a base de dinero público, lógicamente, y nos pusimos en una deuda del 130 o por ahí, 130 y tantos %. Pues claro, es que hubo que salvar, me cago en 10, pues 3 millones de puestos de trabajo, que si no se iban a la calle, con lo de la pandemia, y poner dinero, para empresas, para autónomos, para todo el mundo, y meter dinero en todo lo que hacía falta. Ahí hubo, y oyes, yo supongo que sabrían que después podríamos salir, no sé si muy pronto o muy tarde, pero bueno, ahí esto. Pero es que ahora, los últimos datos, que también lógicamente por las cuentas del Estado, económicas, que supongo que van recaudando más, también porque tenemos, me cago en la leche, más habitantes, más trabajadores cotizando y todas estas cosas, pues nos hemos encontrado que ahora estamos del 130 que estamos hace 4 años, estamos ahora en el 107. Y sí que hemos bajado en 3 años, me hago yo, 16 puntos. Que eso de decir, 16 puntos, ¿qué? No, 16 puntos, bajar una deuda pública así en estos años, no es fácil. Hay que hacer buenas políticas. ¿Y en cantidad de euros netos? Bueno, joder, hostia. Si tú debías antes 1 millón de euros, ¿ahora también sigues debiendo 1 millón de euros? ¿O te ha bajado la deuda de 1 millón de euros? Bueno, voy a decir algo que la gente no sabe. Un dato para que lo entendáis, porque la gente no sabe. La deuda, cuando estamos hablando de la deuda española está creciendo abismalmente. Pero mirad, luego es la trampa al solitario. La gente no sabe que cuando hablamos del nivel de deuda, estamos en el 100% del PIB. Si yo subo el PIB, mira, España tiene que tener una recuperación como todos los países de Europa porque tenemos los fondos Next Generation de la Unión Europea, que es lo que marca realmente... Pero los demás también lo tienen. Sí, es lo que marca realmente... No, pero solamente voy a hablar de la deuda. Si esos fondos Next Generation se invierten fundamentalmente en el Estado aumenta el PIB. Y como el ratio es dependiendo del PIB, es decir, ¿cuánto debe mi restaurante? El 100% de lo que facturas al año. Pero si cojo el dinero, pido un préstamo y facturo más, pues entonces lo que hago con el préstamo, facturar más, pues
Ahora el ratio sigue siendo 100%, pero cada día estoy elevando más la deuda real. Y mira, para que te hagas una idea de lo que es la inteligencia artificial, España sube por los fondos Next Generation, aunque sigue teniendo el acceso a la vivienda, desigualdad en el bienestar real, no tiene sostenibilidad fiscal y tiene todos los riesgos internacionales de España, del mundo, dice. Entonces, quiero decir, la inteligencia artificial te va a decir lo que tú quieras buscarle dependiendo de las fuentes, porque la inteligencia artificial te busca en fuentes para que nadie, la inteligencia artificial busca fuentes y a lo mejor no siempre son las más adecuadas. Lo que hay que leer es dónde busca cada una de las fuentes. ¿Qué preguntas le hace? ¿Qué preguntas le hace? Claro. Lo que está muy claro, más allá, es que primero que creo que todo el mundo, que aquí hay una cosa, y es lo que a mí me duele, todo el mundo debería querer que España le fuera bien independientemente del gobierno que estuviera en el poder. Lo que pasa es que hemos llegado hasta tal punto de adoctrinamiento, que hay gente que quiere que le vaya mal a este país para que haya otro gobierno, independientemente del gobierno que esté, prefiere que a un país le vaya mal porque hay un cambio de gobierno, porque no están gobernando los suyos. Es decir, esto es como cuando dicen, me gusta mucho el fútbol, pero si le pitan penalti, aunque no esté en el área y sea injusto, pues ya está. O sea, estamos convirtiendo la política en fanatismo. Y eso era el peligro de lo que estamos hablando. Me da igual lo que pase. Este gobierno tiene una historia que es que viene Vox, los otros que vienen los comunistas, bueno, somos razonablemente los españoles. Lo que debemos de seguir intentando es que exista debate político, que exista, se profundice en todo lo que se dice y no se quede en eslogan. ¿Por qué? Porque los populismos viven de eslóganes. Y lo voy a decir muy claro, tanto en el caso de la extrema izquierda como en el caso de la extrema derecha, viven de proclamas y soflamas que dicen que quedan muy bonitos, pero que luego es como si yo ahora dijera, es que vamos a hacer que todo el país viva seguro, real y con más dinero. Ya vale, pero me parece muy bien como idea y como intención. Pero el problema es que estamos dejando de profundizar en el asunto y de preguntando cómo lo vas a hacer. Vamos a concluir. Javier, en unas hipotéticas elecciones, ahora mismo, ¿qué pasaría? Ya han pasado 2 años, el presidente convoca elecciones, ¿qué pasaría? ¿Qué crees? Pues me pides, después de cómo estamos, me pides unas cosas, yo tengo que ser, porque estoy donde estoy, aparte porque lo creo, personalmente, yo creo que tendríamos buenos resultados. No voy a decir muy buenos, buenos resultados. Ahora me dices, ¿y cuáles son los buenos? Pues ya te diría lo que yo consideraría lo bueno, pero creo que tendríamos unos buenos resultados para la situación en la que nos estamos en estos momentos, que parece que se cae el mundo. Buenos resultados. ¿Bajaría el Partido Popular, crees? ¿Subiría Vox en las elecciones? Yo ahí... ¿Sumar Podemos? Ahí... Bueno, lo ves, yo tengo mi opinión, pero por los datos también. Yo ahí los datos dicen, me cago en la leche, que ahora, que podemos tener muy buenos resultados, pero como hay ahora mismo es muy difícil, ya no estamos en otras épocas, donde un partido socialista coja una mayoría absoluta. Es muy difícil, dependes de otros, que siempre hemos dicho que podía ser, podemos sumar, Podemos ya vemos dónde ha acabado, dónde está acabando, sumar espero que no termine igual, o sea, claro, claro, pero es que te lo digo así, nosotros solos, lo que pasa es que yo también de los que digo, oyes, yo no tengo que mirar por los demás, yo tengo que mirar por mí, como partido político. Yo tengo que decir a mi presidente, tú mira, me cago en 10 por sacar y por luchar, a ver si lo consigues tú, que ahora es muy difícil, no mires por echarle una mano a los demás, que cada uno se busque su mano. Después ya veremos, después el día siguiente ya vemos qué hacemos. ¿Qué pasaría en las elecciones si convoca el presidente del gobierno nacionales? Bueno, porque vamos a ver dentro de poco en Extremadura un poco lo que va a ser el pulso. No, yo creo que en Extremadura... Castilla y León de pulso. Yo creo que Extremadura no va a reflejar unas nacionales. No. Yo creo que en Extremadura va a ganar el Partido Popular de calle, entre otras cosas porque lo que está haciendo el PSOE no tiene nombre. No tiene nombre. Meter al presidente de la Diputación, que es el que ha enchufado al hermano, que se haya cargado a 5 para intentar aforarse, que ahora le pille lo de Almaraz, el cierre de Almaraz. Quiero decir que... Justifica lo que sea, no por el tema del hermano, No. El hermano del presidente entró a esos sitios, él no era ni secretario,
Ni era candidato, secretario general, ni nada, no era. Era secretario general No del era, Partido punto. Socialista. Era diputado. Era secretario general, míratelo. No engañéis a la gente, ¿eh? Bueno, míratelo. No engañéis a la gente. Como esto tiene fácil historia, era secretario Claro. general del Partido Mira, Era- mira ¿Qué ahí- pasaría? Espera, Sí. voy a acabar. Era secretario general del Partido Socialista y fue el que enchufó Ganó las elecciones 5 días más tarde. Era el que enchufó a su hermano. Pero de que consiguiera la plaza, que ya estaba convocada, ¿eh? acabo. O sea que cuidado, ¿eh? Que es que, hombre, Extremadura es muy particular, porque el que han nombrado es por hacerle un favor a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, como le ha hecho un favor en su día, se lo está devolviendo. Con lo cual, no me va a servir de nada. Lo que sí que está muy claro son varias cosas. Primero, el Partido Socialista está haciendo un giro importante a la izquierda. Eso lo que va a hacer es que mantenga a sus diputados comiéndose aparte de lo que es la izquierda, parte de Podemos, parte de Sumar, porque ha hecho un giro muy a la izquierda. Subiría entonces, subiría. No. La parte que pierde por todos los escándalos que nadie duda que le están rodeando al Partido Socialista, y eso le tiene que pasar factura. Tú no puedes tener a dos secretarios generales, al primero y al segundo, uno en la cárcel y otro casi enviar de la cárcel y que no te pase nada. Tú no puedes haber averiguado contratos, mordidas, todo lo que estamos viendo continuamente y que no te pasa nada. Lógicamente eso tiene que llevar un efecto de pérdida de votos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho el movimiento del Partido Socialista ahora mismo? Un giro a la izquierda. El Partido Socialista probablemente tiene dos ventajas. El Partido Socialista en elecciones es mucho mejor que el Partido Popular porque moviliza mucho mejor a su gente en elecciones y en campaña que el Partido Popular. Pero esto ha venido siendo históricamente así en toda la democracia, ¿no? La maquinaria del Partido Socialista en elecciones se crece, el Partido Cuando Popular... está mal, cuando la situación cuando está está mal, no, pero que generalmente las estadísticas antes de las elecciones le suelen dar menos de lo que luego saca. Esto generalmente. No digo que esto no es un futuro, esto mañana puede que no pase. Sí, Es un futuro. Yo lo que te digo, también, ¿eh? lo que te digo es Esperemos que no, pero estadísticamente puede, sí. el Partido Sí. Socialista en elecciones siempre gana diputados. Nos Si hemos tú le movilizado pones bien, ¿eh? 100, acaba en 115. Si tú le pones... O sea, siempre rompe las estadísticas por arriba y el Partido Popular generalmente siempre las rompe para abajo. Ten en cuenta- Esta es una realidad de mirar lo que ha pasado. El votante, el nuestro, pero vamos a decir, el votante de izquierdas, si ve me cago en la leche, que vamos a decir los suyos, así, a nivel tertulia, ven que puede perder, dicen, hasta aquí. Pero Les critico, les pongo de vuelta y media, pero hasta aquí. No podemos, porque esos sí que son los que me van a peor. Acabo el análisis. Demográficamente, España ha sido de izquierdas hasta hace 8 o 9 años y cuando ha ganado la derecha generalmente ha sido porque el Partido Socialista se quedaba en casa. Entonces, se veía en las abstenciones del Partido Socialista cómo ganaba... Por situaciones, ¿no? Que bueno, había. porque por lo que fuera, Porque nos normalmente enfadábamos. era por una Sí. alta abstención del Partido Socialista y por eso la derecha, por eso Aznar llegó a ganar, por la alta abstención que tuvo el Partido Socialista. Ahora ha cambiado. Ahora se ve que hay una mayoría más de derechas que de izquierdas en los últimos 6, 7 años. Ha variado y hay una mayoría general más de derechas, independientemente que luego se reparta en Partido Popular, en Vox, en partidos de derechas. Entonces, eso cambia un poco el escenario. ¿Es verdad que el PSOE va a mantener un poco el tipo porque con el giro a la izquierda va a coger? Sí, pero el giro a la izquierda estás quitándole votos a tus futuros socios de poder. Entonces yo creo que el Partido Socialista se va a mantener en torno a los 105 o 108 escaños. El Partido Popular yo creo que se estanca cuando no acaba de rodar y se va a quedar en los 140 y algo. Y sí que es verdad que hay un crecimiento de Vox porque Vox está haciendo algo que esas proclamas que tiene... Para lo que se creó. Vox se mueve muy bien en algo... A Vox no le gustamos los medios de comunicación. Vox odia los medios de comunicación. Ni los políticos ni los ciudadanos. Bueno, Vox odia los medios de comunicación porque los medios de comunicación preguntan, son críticos. Vox se mueve más en las redes, en los tweets. Se mueve más porque no hay respuesta, no hay pregunta. De hecho, ¿cuántas veces hemos entrevistado a los de Vox? Y si han venido alguna vez alguien de Vox a entrevistarle, nos han amenazado con demandarnos si no le preguntábamos más de la cuenta. ¿Cuándo un político no ha venido? Entonces, ¿qué es lo que pasa a Vox? Que Vox se mueve muy bien en un mundo que cada vez está más fuerte, que es el de la soflama, y no digo cómo.
soflama y no digo cómo. Me aprovecho de lo que hacen los demás. Entonces, va a haber un crecimiento, porque ahora mismo mueve mucho las redes, va a haber un crecimiento de Vox sostenido, porque además Vox hizo algo bastante cobarde, pero muy bueno políticamente para ellos, que es no gobernar. Me voy de todos los sitios y así no tengo responsabilidad. Porque cuando no gobierno, ¿quién va a quejarse de lo que hago? Le criticaron internamente, pero le ha venido bien. Vamos a finalizar con la opinión de José Manuel. Si en unas hipotéticas elecciones, ¿qué pasaría ahora mismo, tal y como está el programa nacional? ¿Qué te parece? Yo no lo tengo claro. Yo no lo tengo claro porque estamos viviendo en estos momentos una fase de polarización social tal que no podemos prever lo que pueda pasar en las próximas elecciones. La polarización va a ser tan brutal, tan visceral, que claro, que pueden ganar cualquiera, ojo, no de los dos partidos, cualquiera de las dos facciones ideológicas, que es lo peor, que gane una facción ideológica, porque eso significa que vamos a estar en una situación de enfrentamiento verdaderamente grave, porque en estos momentos las facciones ideológicas no se reconocen. Es imposible que el Partido Popular, por ejemplo, negocie con el Partido Socialista, ojo, ni el Partido Socialista con el Partido Popular, pero no es de ahora. Acordaos del Pacto del Tinel, ¿cuándo fue aquello? Entonces, no es de ahora. Eso hace que la sociedad esté totalmente dividida y que no se vote con la cabeza un programa determinado o en beneficio del país o por nuestra situación, sino con el intestino. Se va a votar con las tripas. ¿Y la hipotética irrupción en el panorama de la hija de Caviedes, un partido que puede ocupar el espacio de Ciudadanos? ¿Puede Miriam González acaparar algo o no? Yo creo que no, porque yo no la conozco. Si la conoce alguien más... Yo creo que estos partidos, con un pequeño detalle, aquí había tres partidos muy bien implantados, que era Partido Socialista, Partido Popular y Izquierda Unida. Eran tres partidos no solo implantados ideológicamente, sino implantados en la ciudadanía, con sedes, con ramificaciones en todos los pueblos, en todas las zonas. Y luego a raíz de ahí han nacido partidos que no tienen esa implantación. Y hablo de Podemos, hablo de Ciudadanos, en su día UPyD. Son partidos que tienen su momento, pero yo creo que un partido para sostenerse en el tiempo, y cuando hablo del tiempo no hablo de 5 años ni de 7, sino hablo de 20, 25 años, tiene que tener una ideología clara y asentada en la sociedad, independientemente de que en etapas del partido se pueda mover de un lado a otro. De un lado a otro te puedo mover un poco el baremo. Yo creo que ahora mismo, y es una opinión esto, creo que está más ladeado a la izquierda. El Partido Popular está muy descabalgado, porque claro, si te ladeas un poco a la derecha, ¿qué quieres? ¿Cogerlo del PSOE por un lado? O vas por un lado o vas para otro. O quieres coger a los centrados del PSOE que estén descontentos, o te mueves a la derecha a quitar la voz. Entonces, quiero decir, allí le ha pasado siempre. Pero bueno, se puede mover a un lado, pero había tres partidos y yo nunca entendí el movimiento Izquierda Unida. Y de hecho, yo dije una cosa. El último cuchillo que le van a clavar tanto a Podemos como a Sumar, lo hará Izquierda Unida. Seguro. El último. José Manuel. Hay una cosa que has dicho tú, el tema de la hija de Caviedes. Hay otra persona que estoy oyendo, lo he leído ayer o antes de ayer, todavía no creo que no tiene ni nombre, otro grupo político, una expresidenta del Parlamento de Castilla y León. Ah, bueno, sí tiene nombre. El nombre sí, el partido no. No, es que me fastidia mucho el nombre. Que yo la 9. ¿Quién? Ah, la 9. La 9, claro, le poco por las televisiones. La 9 televisión como la de León, la nuestra, la 9. Pues a lo mejor si lo he leído me he creído que no era el nombre. Ya sabéis de quién hablo, ¿no? Silvia Clemente, sí, Silvia Clemente. Pero es que le ha puesto la 9. A nivel de Castilla y León, aunque no creo que a estas elecciones
está muy donde se ha verde el presentado, tema. no le ha hecho caso a nadie, ha hecho pero bueno. ha intentado hacer presentaciones en las provincias y la verdad es que yo creo son Está yendo a desde poblaciones, el rencor, mira, le pasa disipadores de- igual. no va a las grandes ciudades, va a ir a, Pueden hacer a un llevar poco a de la daño. gente. Pueden hacer un poco Yo de sé daño que y estáis- vosotros en Valladolid lo tenéis con Cecilio Vadillo. Hay gente que viene renegado del partido y puede hacer un poco de daño. Pero luego no triunfarán. Hombre, Cecilio Vadillo, se lo hizo en Valladolid, en las municipales. Yo a lo más que llegó fue a lo del famoso tema del soterramiento y ahora ya no es nadie. Bueno, pero que nacen por revanchismo. Bueno, Javier, Sí, claro. Nacen por es nadie, pero ha revanchismo. quitado la alcaldía de Oscar Puente, porque si los votos esos votos de Vadillo eran Bueno, los votos de Vadillo me imagino que irían repartidos. bueno, repartidos, pero le faltó poco. Pero era No, socialista. ibas a comentar No, una algo, cosa José Manuel. que te lo quieras Sí, es apuntar. que iba a comentar pero- José Manuel algo para concluir, porque yo Sí, sé que venga. tenéis ganas de seguir aquí, pero tenemos que... Sí. Quiero decir que si se convocasen ahora elecciones, además de estar la cosa muy reñida, estos partidos políticos que dices ahora de nueva creación solo son disipadores de voto. Es decir, no van a conseguir nada. Yo creo que probablemente ni conseguirían representación parlamentaria, disiparían simplemente el voto. Y es también muy importante ver cómo va a ir la proyección en estos meses de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Con la Dana se produjo un movimiento en contra de Mazón, pero que tiene, o el gobierno está tratando de potenciar contra el Partido Popular, ¿no? Si el Partido Popular perdiese en unas elecciones generales la Comunidad Valenciana, podría tener grandes dificultades para gobernar. Écija, Cuevas, José Manuel, gracias y hasta un próximo debate. Gracias.